Comando de Trenes Seguros, estación de Retiro. Qué belleza esta estación, de 1915. La payasada de un ministro de turno, con toda esta movida de los subsidios que en realidad ni dieron ni quitaron, sino que advierten de lo que provocaría la victoria de los candidatos opositores sobre el aumento de los precios del transporte. Una movida de campaña que, por supuesto, a nivel operativo. Anoche fui en el 108 al acto de cierre de campaña de Javier Milei en el Movistar Arena. Cuando pasé la sube, aparece un cartelito. Es increíble la efectividad que tiene el Estado argentino para hacer estas movidas, sobre todo con una tarjeta SUBE que ya sabemos las quejas que hay de los usuarios cuando la pierden y la tienen que reponer, el tema de las recargas, todo eso, y resulta que tenemos efectividad en esa área y en las otras no, que son mucho más vitales para el funcionamiento, además que podría tener otras prestaciones. Bueno, toda una boludez, increíble. Pero bueno, más allá de eso, la estación está bellísima, fue remozada en tiempos de la administración de Macri, ha quedado muy bien y bueno, mejorada con muchos servicios. Justamente perdí el DNI, acabo de hacer el trámite, hay una oficina de ANSES y bueno, ahora locales de comida que no había antes, está fantástica. Hablando de 1915, unos años por ahí antes, bueno, justamente el acto de anoche de Javier Milei fue abierto, el maestro de ceremonia que hizo la apertura fue un personaje conocido hace muchos años y que hemos leído columnas de él en el Diario de la Nación, especialmente Alberto Venegas Lynch, hijo, una suerte de influencer liberal libertario. Planteó, por supuesto, diciendo que era a título personal la idea de una ruptura de relaciones con el Vaticano, haciendo referencia a algo que ya había hecho Roca, justamente en aquella época, en el ambiente del primer centenario, y que tenía que ver en ese momento con rechazar la injerencia de la Iglesia Católica dentro de lo que era la educación, que bueno, una medida emblemática justamente de toda la generación del 80 fue aquella ley de educación que generó tanto impacto en aquella época y que de alguna forma le hizo a Argentina distintiva en todo el concierto de naciones latinoamericanas respecto a los avances que consiguió, sobre todo en el ámbito, en el plano de la educación básica, primaria, obligatoria y laica. Después el otro tema, que por ahí en una de esas es un poco más trillado, que tiene que ver con Venezuela y una condena al régimen de Maduro, a la par de condena a los regímenes autoritarios, menciones quizás el que está sonando más en este momento, que es China precisamente, donde está Alberto Fernández en este momento. Bueno, a ver, la verdad es que más allá de que esto genere un gran ruido, que además es un método en realidad que tiene con el que ha conseguido muchísima visibilidad esta fuerza política, que es la escandalización permanentemente alrededor de temas que le suben el tono y después lo bajan. Lo vimos con el tema del tráfico, la venta de órganos, la tenencia de armas, la dolarización, un montón de temas donde los tiran y después por ahí en una de esas aclaran o los desandan diciendo no, la quema del Banco Central. Bueno, es una política por ahí segunda generación o tercera generación, es como que relativizan, pero ¿qué es lo que consiguen? Hay un gran referente de lo que es
el ámbito de la opinión pública, hoy que son muy famosos todos los quienes las están estudiando, son una especie de rockstars. Bueno, justamente quien fue uno de los grandes padres fundadores de ese campo de estudio fue Manuel Mora y Araujo. Y bueno, si hay una idea que desarrolló, por supuesto con respaldo de investigación en sus libros, tenía que ver con la importancia que tiene respecto a cualquier líder político, que es generar conversación, ser el centro de la conversación alrededor de determinados temas y alrededor de él. Bueno. Ese es quien obtiene ventajas seguramente respecto a los otros. Bueno, si hay algo con este método de escandalización que han logrado los liberales, libertarios, ha sido pasar a formar parte por ahí de las mesas de conversación de todas las familias, de los medios, donde la gente se relaciona informalmente, ya sea acá mismo en esta bellísima estación de tren, en un bar, uno por donde pasa, generalmente están hablando el tema de conversación es Milei. Tuve esta semana pasada en Córdoba una peluquería donde concurren un montón de personas, ya que hay 6 peluqueros, grandes, chicos, madres con los hijos. Bueno, es como que el tema de conversación casi excluyente con los taxistas, los comerciantes en los bares, es Milei. Bueno, esto tiene mucho que ver con esta metodología de estar permanentemente generando debate y acaparando atención alrededor de escandalizar con determinados temas que han sido tabú en la Argentina en los últimos años y que tienen mucho que ver con vamos rumbo a festejar los 40 años de democracia, que han sido sobre todo el déficit, las fallas de respecto a conquistas materiales, como que todos los avances que hubo en ese plano han sido efímeros, ya sean los años de crecimiento en los 90, del 91 al 94, la época de oro de la convertibilidad, o con Néstor Kirchner del 2003 al 2007, pero Argentina no ha conocido más que veranitos más cortos, más largos, pero que no han pasado de veranito. Hubo uno con Alfonsín, también alrededor del Plan Austral en el año 85, promovido por ese equipo encabezado por Juan Sourril. Bueno, eso lo hemos visto a lo largo de estos años y bueno, no es casual en este aspecto. Y algo que es planteado como un gran fantasma o un gran cuco respecto a cómo puede ser de que estemos festejando los 40 años de democracia de esta forma. Bueno, la verdad es que no debería sorprender para nada, digo, y es más, me parece muy sano que se haga de esta forma, pues si hay otros ámbitos donde se han conseguido avances, pero bueno, no en este en particular que tiene que ver con la faceta o la faz material, bueno, que se esté debatiendo y justamente que se esté haciendo alrededor por ahí de este tipo de metodología no debería sorprender. Seamos claros, hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que se beneficia de este sistema, hay gente que quiere mantener el status quo. A esa gente le decimos que no nos voten porque no nos interesan, que se queden con el fracaso y la decadencia. Esto que generó tanto ruido, este título que tiró Alberto Venegas Lynch anoche en el acto de Milei respecto al tema del Vaticano. Pero por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras tema de Venezuela, son temas que vienen siendo trajinados por líderes de Juntos por el Cambio. Justamente en el mandato de Macri 2015-2019, uno de los reconocimientos fue ese gobierno, que no sé qué título ponerle, de Guaidó,
en Venezuela, que era una especie en realidad de líder virtual que reconocían a algunos, generaba fotos, pero no pasó de eso, o sea, nadie, no tuvo ningún tipo de gravitación, y hoy es un político marginal dentro de Venezuela. Es como que esto ha sido explotado desde aquel digamos, gobierno, y además no debería sorprender. Argentina tiene, felizmente, un montón de inmigrantes venezolanos que los vemos por todos lados, en muchos comercios, supermercados, o muchos que están trabajando en el ámbito de la tecnología, tienen gimnasios y los vemos, el gran aporte que han hecho, no solo material, porque hay muchos que han venido con capital, sino el aporte de alegría y buena onda que han traído. O sea, ojalá tengamos más inmigración venezolana, me parece, y es bienvenida. Bueno, no, por eso no debería sorprender. Se estima que Venezuela ha tenido 6 millones más o menos de inmigrantes por este desastre económico que ha generado el régimen en su momento de Chávez, sucedido por Maduro. Bueno, algunos de ellos están en Brasil, otros están en Paraguay, hay veces cuando voy veo ahí, bueno, muchísimos han venido a Argentina. Así que no debería sorprender que este sea un tema permanente, y además, ¿por qué horrorizarnos y escandalizar, digamos, alrededor de esto, que es un tema justamente que forma parte de una nueva realidad, que de ninguna forma cómo iba a estar siendo debatida en los 90, cuando la democracia cumplió 10 años, o al principio de los 2000 cuando cumplió 20? O sea, es una realidad de hoy, así que me parece que forme parte de la agenda justamente. Bienvenido que los festejos de los 40 años estén siendo planteados alrededor de cómo se están integrando estos inmigrantes venezolanos y las cuestiones y las demandas que están planteando. Anoche vi mucho, inclusive estaba en el tercer nivel del Movistar Arena y tuve muchos compañeros en la misma fila que eran venezolanos. Bueno, justamente aclamando muchas de las consignas escandalizadoras que proponían digamos, tanto el maestro de ceremonia como después la figura principal y principal rockstar de la noche, Javier Milei. Y esta que tiene que ver con el Vaticano, bueno, este es un tema que hemos visto. Quien fue el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, proveniente del peronismo, Miguel Pichetto, en 2019, viene planteando ataques hace tiempo a este tema de tanto la figura del Papa Francisco como las ideas que él promueve, que él las engloba dentro un título, por supuesto que no consentiría nunca, calculo, el Vaticano, que es el pobrismo, al punto de consagrarlas en un libro de conversaciones que tuvo con alguien que escribe todos los fines de semana de La Nación, Carlos Roberts, que justamente Pichetto, con un título más que ilustrativo y que precede a toda esta ola alrededor de Milei, donde Pichetto plantea una disyuntiva de hierro entre capitalismo o pobrismo. Así que esto no tiene nada de nuevo, que por supuesto sea planteada por ahí con métodos o estilos o una construcción, digamos, de tipo de escandalización, y por supuesto mucho más compatible con esta época de las redes sociales, donde las audiencias prestan atención por ahí a pequeños cortos, imágenes de no más de 10 o 20 segundos, y bueno, es como que Javier Milei, con su fuerza política, todos sus influencers que tiene, no es solo él, vemos el éxito que ha tenido en las redes, por ejemplo, quien lidera la lista de diputados por la Ciudad de Buenos Aires, Diana Mondino, Victoria Villarruel, también la candidata a vicepresidente, es como que consiguen muchísima atención, es como que navegan la época, por supuesto, con un método y un estilo
que tiene mucho que ver con escandalizar y generar atención, y sobre todo aquello que planteaba con tanto fundamento Manuel Mora y Araujo, que es generar conversación alrededor de los temas, las propuestas y las figuras. Que estemos arribando a los 40 años de democracia con déficit visibles en el plano material y que justamente este espacio liberal libertario haya planteado reflotar los debates justamente de si hay un tema donde fallamos precisamente fue en una de las cuestiones que resolvieron casi todos los países de Latinoamérica. Por ahí no resolvieron otros temas micro o políticas sociales o éxitos como los que ha tenido Argentina en una época, que es, por ejemplo, haber planteado una política de educación y migratoria tan inteligente en su época. Bueno, quienes justamente por ahí promovieron estas iniciativas que, bueno, son parte de otra época. Era una época, esta estación de tren era operada por trenes ingleses y tenía mucho que ver con una realidad donde el centro del mundo era el Imperio Británico, en la época del primer centenario. Bueno, esta es otra época, pero más allá de eso, las diferencias, la democracia de los 40 años llega con grandes déficits materiales y lo que está haciendo esta fuerza, lo que encarna Milei, es justamente una discusión que genera alrededor de temas que habían sido por ahí demonizados, temas tabú, y tienen que ver con cómo terminó ese proceso de los años 90, que es reflotar dos personajes que Milei los encarama como héroes, que son Carlos Menem y Domingo Cavallo, justamente como los líderes o las figuras políticas y técnico-políticas que lograron resolver uno de los problemas recurrentes y permanentes que ha tenido Argentina a lo largo de la historia, que es la inflación, y por supuesto otro, que es la escasez de dólares. Son los temas, vemos ahora todo el cepo, la administración que se está haciendo, los operativos con perros en las casas de cambio. Esto que están deteniendo arbolitos, bueno, justamente fue algo que no tuvo que ver con los 90 y de alguna forma es el debate que está reflotando Milei a través de algo muy gracioso anoche que repartían, que eran unos billetes de $100 donde estaba la cara de Milei y de Victoria Villarruel, digamos, como serían los volantes de campaña. Si hay una forma más allá del método y que después esto termine encarnándose, no sé, en un plan de estabilización o que sea bimonetarismo, canasta de monedas, lo que fuera el método, está claro cuál es el fondo de la discusión. Tiene que ver con llegar a cumplir los 40 años de democracia con un montón de avances por ahí en el plano de los derechos políticos, de la inclusión y todas las cosas que han ocurrido en estos años, pero con un déficit material visible y además con el principal tema es no haber logrado resolver el tema de tener una estabilidad macro a largo plazo y políticas por ahí de continuidad o de Estado en ese plano por ahí que toca a lo monetario, lo fiscal y todo lo que tiene que ver con lo cambiario. El dólar es el oscuro objeto de deseo de todos los argentinos, están escondidos en los colchones, en las cajas de seguridad. El otro día había una columna en Clarín que hablaba, que decía que el 8% de la oferta inmobiliaria de departamentos y de torres en Florida justamente son de capitalistas argentinos, así que bueno, está claro cuál es el problema respecto a esto. Vemos que Argentina no pudo resolver y que bueno, no es casual de que ahora está siendo reflotado esto y por eso, ¿por qué se tendría que interpretar de que es un problema que lleguemos a los 40 años de democracia abriendo esta caja de Pandora, estos debates, sacando del placar a figuras que habían quedado demonizadas como Menem y Cavallo?
Al contrario, justamente, si algo que caracteriza a la democracia, y más una democracia con mucha vitalidad, es que tenga debate y que no tenga temas que entren, que caigan en la categoría de tabú o que entren en la censura, como aquel famoso censor de la época del Proceso, que decía esta película va, este actor no va, este guión hay que cortarle esta parte. Justamente eso no hace a la vitalidad de la democracia. Y un costado por ahí oscuro que tiene esta época moderna, que no tiene que ver por ahí con prohibiciones o autoritarismos que coarten las libertades o que caigan en políticas de criminalización o de genocidio, como lo que ocurrió por ahí en los años 70. Bueno, hoy hay una política que es un rasgo de lo más antidemocrático de la época, que tiene que ver con este tema de la corrección política. O sea, esto de que los programas o los medios o en determinados ámbitos, ya sea educativos o de interacción social, este tema no, de esto no se habla, cosas de ese tipo. Bueno, si me parece que hay un mérito, y ahí sí me comparto y me alineo mucho con algo que planteó Alberto Venegas Lynch hijo anoche, de que hay un gran aporte. Él dijo, Milei ya ganó en el aspecto de haber planteado por ahí debates y cuestiones que estaban como guardadas en el arcón de lo prohibido en la Argentina, y bueno, tienen mucho que ver con la solución de determinados problemas. Estoy en un ámbito justamente que toca por ahí una de las facetas más oscuras del proceso de privatización de los 90. En los trenes lo que se hizo fue un desastre. Ahora, en otras áreas que tenían que ver, por ejemplo, sobre todo las que tocaron a Cavallo, energía, gas, se hicieron procesos de privatización que tuvieron muy buen impacto en su momento, y que de alguna manera todo este proceso de desinversión y de quemar la infraestructura, toda la inversión que se hizo en esa época, justamente, si eso se pudo hacer, atrasar las tarifas sistemáticamente, un montón de cosas que han ocurrido estos años, han tenido que ver con ese proceso exitoso y tan vital que se dio alrededor de determinados sectores públicos, donde se hicieron esquemas de privatización muy exitosos. Pero lo de Menem y los 90, Menem Cavallo, trasciende eso. Si hay alguna herencia que quedó positiva y que ha sido aprovechada por este gobierno, hay veces demonizada como el yuyo. Charlaba con alguien y me decía que, claro, la soja es prácticamente, en términos científicos, casi un yuyo que crece sin ningún tipo, digamos, de cuidados especiales. Si el año pasado tuvimos un sector agropecuario con todos estos beneficios, lamentablemente, pero hay una realidad, Argentina se ha beneficiado mucho de los contextos bélicos en general, porque bueno, aumentan los precios de las materias primas. Bueno, lo vimos el año pasado, más de 40.000 millones de exportaciones, niveles récord. Que no han logrado o no han impactado por el lado de solucionar los problemas macro, pero bueno, tiene mucho que ver justamente con un proceso virtuoso que se dio en los años 90. Y bueno, tiene que ver mismo con estos temas que se están debatiendo ahora, que con todo el tema de la creación de universidades. El otro día se crearon, dispararon debates donde la oposición estuvo en contra. Bueno, la mayor parte de esas universidades asentadas acá en el conurbano fueron creadas durante los años 90, así que hay un montón de cuestiones relativas a esa época que, bueno, en este momento no se recrearán exactamente de la misma forma, pero seguramente servirán a que sean revisadas, reanalizadas, y bueno, de alguna manera el gran aporte, y me parece que en este aspecto lo que queda claro, más allá del método que ha sido vía escandalización o plantearlo con vehemencia,
que estamos llegando y arribando a los 40 años de democracia, así como va a ser una fiesta el domingo, como siempre que se da una votación, bueno, va a haber una fiesta alrededor de estar abriendo un debate que va a ser duro, que seguramente, de hecho ya está generando impacto. Hemos tenido una corrida sobre el dólar, sobre los depósitos en los últimos días, no hay ninguna discusión económica, así como se dan las políticas, son calientes. Bueno, las discusiones económicas que hacen a los temas materiales muchas veces se dan con impacto sobre los mercados, sobre el valor de las acciones, sobre el tipo de cambio, la tasa de interés, los bonos y bueno, un montón de temas. Pero bueno, esa es la forma en que se debaten justamente seriamente las cuestiones materiales. Así que si no lo pudimos resolver y justamente el gran aporte de Milei sea abrir esta cuestión, bueno, tiene que ver justamente con eso y hay muchos que están planteando ahora riesgos que tendría la democracia en línea. Hay un libro hace un tiempo que salió, Levitsky, Ziblatt, creo que son los nombres de los intelectuales americanos, que del título es Cómo las democracias mueren. Están planteando muchos analistas, periodistas locales riesgos respecto a eso. Yo no veo riesgo en la medida que, por supuesto, caigamos en el tema que no se reconozcan los resultados del próximo domingo, denuncias de fraude o cosas que ya se han hecho. Cristina no le entregó el poder a Macri en 2015, eso no es nuevo y no tiene nada que ver con Milei. O sea, esos temas, en definitiva, seguramente ameritan revisión, corrección, pero de todas formas que haya un debate, mientras más intenso sea y abierto, me parece que impacta positivamente sobre la democracia, así como fuimos capaces de debatir las cuestiones políticas con intensidad, los juicios a las juntas de principios de los 80, bueno, todos los temas que tuvieron que ver con los años 70, ley de obediencia de vida, punto final, hay muchos temas que también han quedado abiertos por ahí, no saldados. Bueno, así en ese mismo plano, en lo material está claro, indicadores que llegamos a esta etapa, y esto tampoco inventó Milei los 40 y pico puntos de pobreza. O sea que se abre el debate a instancias de él, no debería alarmarnos para nada. En cuanto al futuro de Milei, bueno, eso quién lo sabe, nadie tiene la bola de cristal y habrá que ver. Ayer justamente estaba leyendo una columna muy interesante que tiene que ver con el asesinato de Shinzo Abe en Japón. Bueno, lo perpetró alguien que en realidad estaba buscando asesinar a otro y tiene que ver con una trama de la Iglesia de la Unificación en Japón, que es en realidad la marca local de esta famosa secta Moon. Justamente era alguien que quería tomar represalias contra un líder de la secta Moon y bueno, por supuesto las tomó sobre Abe por considerar y tener por ahí información de que Abe les había dado protección y que había utilizado su red en su momento para ganar las elecciones en Japón. Algo que decía ese artículo es que en Japón hay una tradición de venerar a quienes emprenden misiones suicidas. Sea el objetivo un objetivo reconocido socialmente o no, el hecho de hacerlo, y esto quizás está enraizado con lo que vimos de la época de la Segunda Guerra con los kamikazes, o sea, ahí decía esta columna de que es una tradición en Japón reconocerlos como héroes a quien emprende misiones suicidas, como este personaje, creo que el nombre es Yumigami, que lo mató a Shinzo Abe. Bueno, ahí hay que ver en particular si Milei aborda yo creo, muy probable coronación del próximo domingo, pero si no es el próximo domingo, será en la segunda vuelta. No veo probabilidad de que Patricia Bullrich está prácticamente afuera, Juntos por el Cambio lo está consintiendo de alguna forma al haberla bajado de diluir un
candidato es como bajarlo. Me parece que eso está reflejando es que ya Juntos por el Cambio está focalizado en dos objetivos y que ya no tienen que ver con la competencia directa presidencial, sino es la ciudad de Buenos Aires con un escenario que quizás se pueda complicar en la segunda vuelta. Necesitan galvanizarse internamente. Toda esta movida esta semana de cerrar fotos con Larreta, eventualmente con Morales, vimos que reapareció Lustó, tiene que ver con eso, galvanizar la ciudad ante un visible riesgo, más en un escenario de balotaje casi cantado. Es muy difícil lograr los 50 puntos. Y después una jugada que es quizás a dos bandas, que no tiene que ver ya con la aspiración de coronar, digamos, la presidencia con Patricia Bullrich, pero sí hacer daño en esta estrategia de Massa y de Unión por la Patria de plantear la idea de un gobierno de unidad nacional. Patricia Bullrich, con la movida esta semana, le está pisando a Massa todo el álbum de fotos que se iba a dar, muy probablemente, si iba a balotaje Massa, a partir del lunes, que es, por ejemplo, anunciarlo a Rodríguez Larreta como jefe de gabinete, eventualmente un acercamiento que yo considero imposible, que es el con Schiaretti, ya que hemos visto la repercusión, el éxito que ha tenido Milei en Córdoba. O sea, un acercamiento y mala performance de Massa, distante aún que la de Scioli en las elecciones de 2015. Aquel 17% de la primaria, en el caso de Massa fue 8%, así que es imposible que el electorado de Córdoba pueda digerir un acercamiento sin provocarle un daño muy grande, un acercamiento de Schiaretti con Massa. Así que, bueno, salgamos de ahí, pero bueno, pisarle la foto con Larreta, pisarle la foto con Morales, tiene que ver con una estrategia de encapsularlo a Massa y dejarlo reducido a lo que es el poder de fuego del kirchnerismo. Bueno, eso también de alguna forma Massa lo está reconociendo con su movida justamente que tiene que ver con la estación donde estoy ahora. Todo esto de transporte, con advertir a los usuarios sobre el costo que tendrían estos servicios. Sabemos que esto es un tema metropolitano y que irrita mucho en el interior, al punto que hace un tiempo hubo una movida liderada por el intendente de Córdoba, Martín Yarlora, hoy electo gobernador, en tándem con el intendente de Rosario y el de Paraná, que tenía que ver justamente con reclamar a la nación por discriminación en cuanto a los subsidios. Bueno, si hay algo que hace todo este debate es ponerlo esto en blanco sobre negro y refrescar y irritar más al votante del interior, aún más. Así que ahí de alguna forma está reconociendo Massa que el poder de fuego del oficialismo hoy se asienta sobre el capital político del kirchnerismo, que es conurbano, tercera sección electoral en particular, que son los lugares que explican este score de 27% en la primaria, que creo que lo empleará quizá 30, 31 en la general, y la gran chance de revalidar la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof en la elección del domingo. Volviendo al tema de este reconocimiento que tienen como héroes aquellos que emprenden misiones suicidas en Japón, bueno, si Milei encara por el lado de las cosas que está insinuando, aunque por supuesto haciéndolo siempre con una metodología de subir y bajar el tono permanentemente, así que hay que ver qué queda en pie de eso. Pero bueno, si la política es realmente encarar la agenda y con la vehemencia que lo está haciendo, sobre todo encarar así de frente mar y como toro un proceso de dolarización que va a ser traumático, sobre todo para quienes ya explicitaron su malestar y cómo fueron golpeados ya en la primaria, que es todo el círculo rojo, con
que hace de caja de resonancia de las entidades industriales, de los lobbies, de laboratorios nacionales y de todo un entramado que seguramente le van a hacer muy cuesta arriba a Milei encarar una política de este tipo. Pero bueno, más aún estos temas que se insinuaron, que ya también hoy mismo en su visita al programa de Chiche Gelblum también lo desandó el tema del Vaticano. Bueno, hay que ver por eso si realmente hay una política de carácter de suicida, de encarar como toro estos temas. Bueno, quedará como una historia del carácter de la de Yumigami emprendiendo el asesinato de Shinzo Abe en Japón. Un episodio, digamos, de un personaje que quedará glorificado como muchos ídolos, como decir, no sé, Rodrigo, Gilda, y muchos otros, Gardel, que quedan como en la gloria eterna. Y si no, si es el otro camino y se empieza a meter en los recovecos de la política y sobre todo lo que va a ser el signo de esta época, que es un poder estructurado en capas. Milei presidente no va a tener ni gobernadores, ni intendentes y una tropa legislativa que, bueno, no importa que en realidad, pues acá vemos también como el propio peronismo es muy solidario con el que gana habitualmente y bueno, hay que ver, sobre todo es muy importante el tema del peronismo, porque acá no es un tema menor. Milei ganó la primaria, a diferencia en su momento Juntos por el Cambio no penetró en las feligresías peronistas. Ganó y se mantuvo y siempre su capital político estuvo asentado en las provincias de la zona núcleo, que uno podría decir, toda la pampa húmeda que va desde la ciudad de Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y llegando hasta Mendoza. Bueno, no pasó de ahí, si uno va al norte, a la Patagonia, al conurbano profundo, entró marginalmente. Milei es otra historia, es un voto que tiene una transversalidad importante, pero muy, muy asentada. Si vemos de los 7 millones y pico de votos que sacó en la primaria, son unos 6 millones que acompañaron a Alberto Fernández en 2019. O sea, él prácticamente 1 millón y pico de votos fue lo que le vampirizó a Juntos por el Cambio. Esto también es un dato que no es menor en el sentido de que a mí, más que la importancia que están planteando, que es más bien como tema electoral y vemos desde dónde se plantea esto, que de Juntos por el Cambio, más vale como le están corriendo de atrás y usando este argumento en espejo del kirchnerismo, el candidato es el proyecto, en el caso de ellos el candidato es el equipo. Bueno, ¿qué dicen? Milei no tiene equipo. Eso es ridículo. En realidad lo importante es que tiene votos y eventualmente, más si llega a tener una coronación efectivamente en la primera vuelta, va a tener el mandato popular para construir toda la estructura alrededor de él y además quienes lo van a leer rápidamente son los propios líderes políticos que van a quedar muchos de ellos acéfalos de liderazgo, tanto por el lado del hoy Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, que van a estallar como coaliciones políticas. O sea, el triunfo de Milei, de confirmarse lo que yo veo más probable, va a generar una reconfiguración del sistema político argentino. Nuevas coaliciones donde seguramente Milei va a traer parte del peronismo, dirigentes también del PRO hoy, y bueno, se reconfigurará también una suerte de centro-izquierda alrededor del radicalismo que se siente más socialdemócrata y el peronismo que por ahí en una de esas, en los 90 se configuró alrededor del Frepaso, Chacho Álvarez y todo ese también construcción o paladar como, bueno, hemos visto con Alberto Fernández, más de tipo socialdemócrata, que tiene y hace espejo con una parte del radicalismo. En la medida que estén los votos en el mandato, eso se podrá reconfigurar. Pero bueno, hay que ver, eso le va a dar el capital eventualmente para jugar a fondo y
encarar esto como misiones, o a todo o nada, o mostrando quizás una muñeca y una cintura política que muchos le están subestimando, pero ya ha dado algunas señales al respecto, poniéndolo como ministro del Interior a Guillermo Franco, viejo lobo de mar que viene ya de la época de Manrique de los 70, o sea, falta de cintura política, de contactos con el Círculo Rojo, empresarios locales, ha sido dirigente del Grupo América de Eduardo Urnequian, donde justamente trabajaron juntos con Javier Milei, después ha estado trabajando con Daniel Scioli, donde ha sido presidente del banco en la época que yo fui director del grupo Empresas del Banco y de dos empresas del grupo, así que lo conozco perfectamente y son figuras que tiene diálogo con todos, tiene contacto, tiene fluidez. De alguna forma Milei, así como va subiendo y bajando tonos, escandalizando y bajándole el tono al escándalo, acá ocurre lo mismo, ya está insinuando, anunciando nombres que tienen mucho que ver con ya una larga historia donde, es más, anoche le escuché en el acto a Victoria Villarruel dándole un reportaje a La Nación Más, donde decía, le vamos a dar la bienvenida a todas las figuras que quieran conversar y aportar, y es más, eso fue cuando le estaban preguntando respecto a Florencio Randazzo, que tiene mucho que ver con la historia de los trenes que están corriendo por esta estación. Todo el proceso de modernización lo lideró él y tuvo que ver con el accidente de la estación 11 que en ese momento provocó el descabezamiento de la Secretaría de Transporte y ahí se convirtió en Interior y Transporte, así que no, este es un tema donde ellos justamente están mostrando, así como en todo lo que es poner ideas sobre la mesa, esto de subir y bajar el tono y permanentemente, y también mostrar figuras que a la par que muestran a veces rigidez y que pegan, a la par también están mostrando que tienen capacidad de recoger el barrilete. Lo del Vaticano tampoco, si fue en respuesta a eso, no lo sé, pero convengamos una cosa, Francisco también juega en política y dándole un reportaje a la agencia Telam, y esta agencia Telam no mantiene las políticas de neutralidad de la BBC como la TV pública. Ahí en la TV pública ya esta semana, 2 días de la elección, Massa es Churchill, Adenauer y De Gaulle. Está claro que también están mostrando las uñas y no iba a ser raro de que tuvieran una réplica y me parece quizás hasta que la hayan concertado antes de la apertura del acto, de decir, mira, pega vos y yo mañana recojo el barrilete con chiche. Eso perfectamente puede haber ocurrido. Muchos dicen, Milei sabe mucho de economía y no sabe nada de política. A ver, no sabe nada de política, le acaba de ganar una primaria a los dos grandes partidos con todos los presupuestos de estos supermillonarios que tiene Larreta en la ciudad de Buenos Aires, como La Nación, la máquina de hacer plata que está poniendo a trabajar Massa con las devoluciones de IVA, el aumento al mínimo no imponible y bueno, y muchas cosas más que seguramente veremos si pasa la segunda vuelta. Así que si les ha ganado, y más con una fuerza armada hace poco tiempo, que más bien hasta ahora es como un rejuntado. Algo de política entiende, ¿no? Bueno, queridos amigos, a disfrutar mucho esta fiesta de la democracia del próximo domingo, disfrutando y aprovechando estos momentos, por ejemplo, quizá en lugares como este, donde no se me había ocurrido nunca sentarme a ver cómo quedó remodelada esta estación, el movimiento. Estoy viendo todo lo que es el circuito de control, las estaciones, veo ahí Núñez, un montón de estaciones, gente que baja y que sube, que bueno, de alguna manera mantienen control seguramente de incidentes, y también a la par uno ve la movilidad y la vitalidad enorme, que esto es un dato importante. Quienes están viendo riesgo de democracia y convivencia social son ridículos. Si hay algo que demostró la sociedad argentina el año pasado, cuando nos coronamos campeones en Qatar, de la mano de, ya Messi no es argentino, es un patrimonio de la humanidad,
el Dibu, Di María, todo lo que lograron. Justamente lo que vimos son 6 millones de personas festejando en un clima de convivencia sin fuerzas de seguridad, y que la verdad Argentina no está ni aquejada, ni siquiera con riesgos de convivencia como los que tienen muchos países donde se mezclan conflictos que tocan a lo racial y a lo geopolítico. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Ucrania de hace tiempo, lo que ha ocurrido hace pocos días en Israel, en lo que hace a la convivencia entre los judíos y los palestinos, este atentado espantoso y absolutamente repudiable de este grupo terrorista, ya medio en baja de hace tiempo, que Hamas, que está atacando cualquier proceso como el que por ahí se estaba insinuando quizás de acercamiento entre países que han sido viejos rivales históricos, bueno, y donde además con la peor expresión, que es un atentado donde justamente si hay algo que tiene que ver la vida es con la celebración. Bueno, un atentado, la muerte mezclada con una fiesta electrónica y con una celebración. Bueno, si hay algo que Argentina no tiene nada que ver con eso, es precisamente que no está aquejada ni atacada por ese tipo de dificultades de convivencia. Así que acá no hay ningún riesgo, y más bien yo creo que tiene que ver con usar herramientas de propaganda, de comunicación política, por ahí de campaña sucia sobre los adversarios, que cada vez que quieren abrir un debate o generar propuestas, ideas de solución, son estigmatizados como que tienen algún pacto con Darth Vader, con el demonio, con la momia, cosas de ese tipo. No hay nada de eso. Llegamos a los 40 años con una gran vitalidad y además con la garantía de la paz social en manos de estos extraordinarios jugadores de una selección que seguramente, ya con lo que se ha visto a esta altura, es la mejor de la historia en cuanto al funcionamiento colectivo, además de las individualidades. Por ahí en otro momento tuvimos las individualidades o tuvimos lo colectivo, pero más efímero. Esto llevan varios años. Así que dejemos de pelotudeces, no hay ningún riesgo de ningún tipo y vamos a festejar estos 40 años con esta fiesta de la democracia el próximo domingo y con la vitalidad de haber abierto debates que, bueno, ojalá los abriéramos por virtud y no por crisis o necesidad como está ocurriendo ahora con la faceta material. Todo el debate de estabilidad macroeconómica, dólar, se está disparando en un clima donde estamos con más de 40 puntos de pobreza, los problemas recurrentes, controles del dólar con perros en las casas de cambio y bueno, todo lo que estamos viendo hoy.